Estoy parado ahora mismo sobre el límite entre la provincia de Santiago del Estero y la provincia del Chaco. Exactamente a mi izquierda está la estancia Monterrey, un lugar donde se desmontaron casi 2.000 hectáreas de bosque nativo protegidos por la Ley de Bosques. Exactamente a la derecha, en la provincia de Santiago del Estero, el Parque Nacional Copo, un lugar que protege 118.000 hectáreas de bosque. Lo único que las divide son 100 metros de tierra. Y eso es una amenaza enorme para la biodiversidad del lugar, pero también para nosotros, los humanos. Hola Gise, ¿cómo estás? Hola Celeste, ¿cómo estás vos? Muy bien, recién llegamos a Pampa de los Guanacos. Estamos en la provincia de Santiago del Estero, al límite con la provincia del Chaco. Y te quería pedir consejos porque vi lo que estuviste haciendo con los casos de impunidad, particularmente en Salta, me llamó mucho la atención. Carlen debería estar pagando 30.000 pesos por día, cada día que no hace recomposición del bosque nativo. Ni un arbolito plantó. ¡Qué indignante! Y ahora tenemos un caso bastante similar en la zona. ¿Alguna recomendación? Ay, a mí lo que me pasó es que cuando fui a entrevistarme con la gente iba con una idea y es la deforestación, el desmonte, y me encontré con otra. Así que nada, te diría escuchar, porque hay que escuchar bien las historias, porque no solamente se trata del desmonte, sino también de la flora, de la fauna, del trabajo. Es mucha la información. Mañana vamos a tener la primera entrevista y es con Noemí. Tengo entendido que vos estuviste con ella, ¿no es cierto? Ay, sí, Noemí se fue de Salta al Chaco. Bueno, ella es la persona que sabe de los bosques y del monte chaqueño. Noé, ¿dónde estamos? Estamos en la provincia de Chaco. Este es el departamento Almirante Brown, uno de los departamentos que tiene mayor tasa de desmontes en Chaco. Vinimos hasta aquí, al establecimiento Monterrey, para mostrar uno de los crímenes ambientales más importantes, más graves que hay en la provincia en el marco de lo que fueron las recategorizaciones. Es decir, estos predios estaban, de acuerdo a la Ley de Bosques, en categoría amarilla. ¿Qué significa categoría amarilla? Bueno, la categoría amarilla es que se puede hacer un uso sustentable, no se puede hacer desmontes, se puede hacer ganadería a baja escala, recolección de miel, ecoturismo, se puede hacer extracción forestal también, pero de manera sustentable, ¿no? Que se puede hacer cuando se deja, digamos, el tiempo necesario para que el bosque se renueve, pero lo que no se puede hacer es la tala rasa, el desmonte, que es lo que sucedió acá. ¿Por qué sucedió? Porque se cambió la categoría, pasó a ser zona verde, eso posibilitó que se desmonte. Al frente tenemos el Parque Nacional Copo, ese está en categoría roja, la máxima categoría de protección que puede tener un lugar. Cuando decimos enfrente está el Parque Nacional Copo, es literalmente eso que tengo ahí. Exactamente, toda esa zona de quebrachos y más de 100.000 hectáreas más están protegidas. Este era el ordenamiento territorial de la provincia de Chaco. Están las zonas rojas, amarillas y verdes. Lo rojo es el Parque Nacional Copo, al frente. Y esto que ves ahí, ese rectángulo, es Monterrey, que estaba ¿en qué color? Amarillo. Bueno, pero ya no está más. Ahora es verde y se cambió, se recategorizó de manera irregular. Lo que ocurrió es que se empezaron a otorgar entre el 2013 y el 2018 una serie de permisos para desmontar zonas protegidas. Se llaman recategorizaciones prediales. Funcionarios y empresarios se agarraron de unos vericuetos legales previstos en la resolución 236-12 del COFEMA para cambiar de categoría los bosques que ellos tenían. En realidad, cuando uno va a analizar qué es que decía el COFEMA, decía que este mecanismo tenía que ser excepcional y nunca podía ser de uso sistemático, como después terminó siendo. ¿En qué consecuencias hay para quienes justamente desmontan los lugares? ¿Qué pasa con ellos y por qué siguen impunes? Siguen impunes porque lo único que tienen que cumplir es con multas. Y las multas son consideradas un gasto más en lo que es el oficio, en lo que es el negocio de ellos. Vos imaginate que directamente ellos tienen un campo, lo compran por ahí por $500 la hectárea y una vez que lo desmontan ya vale en el mercado inmobiliario como 2.500. Wow.
Entonces, con estos $2.000 por hectárea, quien está dentro del negocio inmobiliario rural, y la multa es un gasto más. Además, justamente no es un delito penal, no hay consecuencia, ¿no? Hay solo infracciones, con lo cual cuando llegas al momento de la verdad, y es como que la justicia se achica, no cumplen más, no se cumple más. Ahora mismo Greenpeace tiene abierta esta postulación que cualquier persona de la sociedad civil que quiera aportar a que se convierta en un delito penal tiene que entrar a www.votaporlosbosques.org y puede votar para que en el Congreso se trate de llegar a que estas infracciones se conviertan en delitos penales, cosa que es re importante. Para mucho el monte es un obstáculo en lugar de ser algo precioso, lleno de vidas, lleno de árboles, especies distintas, casas de culturas milenarias que viven ahí. No, es solo un obstáculo. Ellos solo buscan volver a vender el campo que agarraron a un precio mayor. Estamos hablando de un delito ambiental, de una falta de un derecho humano, porque los derechos ambientales son derechos humanos. ¿Quién nos protege? Esta es un poco la pregunta. Bienvenido al Parque Nacional Copo, al norte de Santiago del Estero. Qué entusiasmo, de verdad. Acá estamos ingresando al sendero Munancuy. ¿Oso hormiguero hay acá? Sí, tenemos el oso hormiguero, también tenemos al tatú carreta, que son especies que están presentes. Depende el horario del día y los lugares donde uno transita, se lo suele ver, pero generalmente, como pasa con la mayoría de la fauna, lo que vos más ves son las huellas, las heces o los sectores donde se alimentó. ¿Puma? Puma, también tenemos presencia de puma. ¿Pudiste ver? Sí, el puma sí es una especie más al norte del parque que es bastante común verlo. Acá tenemos un ejemplar de quebracho blanco. Puedes notar cómo es la corteza bien rugosa, que una forma de identificar justamente las plantas es por la corteza. Acá tenemos un quebracho colorado, chiquito, juvenil, contra un blanco. Ese 1 milímetro por año. ¿Y este? Ese es el fruto del quebracho blanco. Este puede llegar a medir hasta 20 metros, ¿no? Exactamente. Chicos, encontramos un tatumulita, miren. ¡Ay, es muy chiquito! No lo puedo creer. ¡Wow! Guarda que tiene garrapatas. No, mi amor. ¿Puedo? Sí. Wow, nunca había tocado. Agárralo, no pasa nada. Le siento el latir del corazón. Sí. Giralo por las dudas, boca abajo. ¿Así? Sí, agárralo de arriba, no se va a caer. Ah, sí, exactamente, posición. Tranquilo. Se te tranquilizó el corazón. Mi amor. Me voy a casa. La única razón por la cual yo lo acabo de agarrar es porque estoy acompañada con expertos. Tengo al lado a la gente de parques nacionales, pero si vos venís a un parque nacional y ves a cualquier especie de fauna nativa, bajo ningún término los toques ni los molestes. De hecho, trata de mirarlos desde lejos. Y una cosa que, por ejemplo, vimos en este es que, claro, lo levantamos y de repente tenía garrapatas. Tampoco los toques pueden ser un peligro para vos. Si no me creías que los desmontes son un problema gravísimo al lado de un parque nacional, mirá el camión que viene atrás mío. No lo puedo creer. Wow. A partir de la ley de bosques, ¿frenaron los desmontes, aunque sea un poco? Realmente y lamentablemente no se frenaron los desmontes, con un agravante que la mayoría de los desmontes son ilegales, se concentran específicamente en una zona que es la más frágil del Chaco
y que abarca el departamento Almirante Brown y Güemes, donde estaban hasta hace poco la riqueza forestal más grande del Chaco, debido no solo al valor de la madera, sino también a la biodiversidad que protegía. Por año, ¿cuántas hectáreas se desmontan? ¿Cuántos árboles se van? Por año, el promedio realmente durante muchos años fue de alrededor de 30.000 hectáreas, con algunos picos que llegaron a 60.000 hectáreas. El año pasado, durante todo el año, se desmontó 26.000 hectáreas. Este año, solamente en 6 meses, se desmontó ese total del año pasado. Ah, wow. Algo que me llamó muchísimo la atención fue de repente salir de un parque nacional y ver camiones que tenían 3 líneas de troncos, uno arriba del otro. Anualmente en la provincia del Chaco produce 1 millón de toneladas de productos forestales. O sea, de troncos. De troncos. Cada camión transporta 34 toneladas, por lo tanto es muy sencillo sacar cuántos camiones de esos vemos transitar por el Chaco durante el año. Acabo de volver del Parque Nacional Copo, estuve en el límite cruzando justamente a distancia en Monterrey, estoy espantada. Mi primera pregunta es justamente, ¿qué impacto tiene en la fauna estos problemas de los desmontes? El problema principal, o sea, hay muchísimos problemas, pero el principal es la fragmentación de hábitats. Por ejemplo, el yaguareté, que es un felino, un predador tope, que necesita muchísimas hectáreas de bosque nativo para poder moverse, y al perderse, al fragmentarse el bosque nativo y a incrementarse la cantidad de bordes que hay con sitios urbanizados o con campos, es una sentencia de muerte prácticamente para un yaguareté o un tatú carreta o lo que sea, que son especies que están en gravísimo riesgo de extinción. Ahora, esas son las especies grandes, pero vos tengo entendido que trabajás con anfibios. Yo trabajo con herpetozoos, que son anfibios y reptiles. ¿Qué pasa con esos animales? Tienen muchos problemas, o sea, comparado con un yaguareté o con un tatú o con un mamífero de gran tamaño o con aves que se desplazan muchos kilómetros fácilmente, ya sea volando o caminando, un anfibio o un reptil son tan pequeños que no pueden desplazarse muchos metros. Entonces, en un efecto de borde bosque tenés un bosque que da muchísima sombra, mantiene la humedad, mantiene la temperatura estable. Un anfibio sale de ese entorno, un entorno que tiene una radiación mucho mayor, se incrementa muchísimo la temperatura, pierden agua, pierden hábitat de reproducción y no pueden trasladarse de un pequeño fragmento de bosque que quedó a un fragmento mayor para sobrevivir. Y eso puede generar extinciones locales de especies que están en riesgo, por ejemplo, la rana coralina o los esfuerzos que son endémicos del Chaco. ¿Por qué se puede hacer un cambio si estaba en la ley explícitamente algo amarillo nunca puede volver a verde? No debería, pero es evidente que a los políticos, sean del partido que sean, no les importa la conservación. Yo creo que no deberían haber solamente multas, sino que un desmonte ilegal en este contexto de grave crisis de diversidad debería ser penado con prisión. Nosotros los jóvenes podemos involucrarnos y personas un poco más grandes también. Tiene que involucrarse la gente y tenemos que involucrarnos todos. Yo cuando era un niño, siendo biólogo, cuando era un niño cazaba pajaritos. Mis hijos hoy no entienden cómo yo podía hacer eso. No se les pasa por la cabeza hacerlo. Y eso tiene que ver con una conciencia ecológica diferente que tienen los chicos, que tiene que ser reforzada en las escuelas, y creo que los políticos tienen que tomar el ejemplo de los niños. Y si los padres sobre todo muestran eso a sus hijos y lo refuerzan y lo resaltan, creo que podemos tener esperanzas a futuro. Felicitaciones, estás llegando al final del video. Ahora sabes, por ejemplo,
que un bosque nativo con su vida, fauna, flora, biodiversidad y cosas hermosas vale muchísimo menos en el mercado económico que un bosque completamente desmontado, que arrasó con el hogar de un montón de animales. Ahora sabes también que haga calor en invierno, 30 grados un día de julio, es una consecuencia directa de este tipo de casos de impunidad. Y esto es información, y por ende es poder. Es por eso que ahora que sabes estas cosas te corresponde compartir esta información con tus amigos, tu familia, y tomar acción al respecto, es tu responsabilidad. Por eso, entra a www.votaporlosbosques.org para que estos delitos que hoy se pagan con multas en pesos en un mercado que se mueve en dólares, sean pagas con prisión. Que arrasar con un bosque nativo en la Argentina se ha visto como un delito penal.